el verso 23 y 24, son dos pasajes muy conocidos. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24 dicen de la siguiente manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y hay un pasaje más en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, el verso número 5. Este versículo sí lo vamos a leer todos, yo creo que lo tienen en pantalla también. Eclesiastés, capítulo 11, verso 5, y si no, yo creo que usted tiene su Biblia. ¿Quiénes se encontraron ya? Amén. Leamos, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Gloria al Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Bueno, con el hermano Gerson estábamos hablando de dar unos estudios en este lugar. Él les comentaba que ya con anterioridad hemos estado sacando otros estudios, y les quiero comentar, esta noche estamos grabando porque estas predicaciones las estamos mandando por internet. Quizás más adelante, si Dios me permite, les contaré algunas cosas muy bonitas que están sucediendo en otros países y que está siendo de mucha bendición. Por ahora les diré que estamos llegando a más o menos unos 38 países donde se está llegando con la doctrina del nombre. Entonces, pues, que el Señor permita que esto siga, que este ministerio continúe. Por ahí tenemos unas prédicas del hermano Gerson, ahí la vamos a montar también en internet, y yo sé que van a ser de mucha bendición. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que de pronto es un tema muy controversial en la iglesia, y la razón de hablar acerca de este tema es porque nosotros muchas veces, a veces los temas por desconocerlos, a veces aparecen gente dentro de la iglesia que empiezan a leer un pasaje y otro y empiezan a hacer interpretaciones privadas, como la Biblia dice que no se debe de hacer, y comienzan a inventarse doctrinas, y luego gente de nuestra misma iglesia terminan atacando la misma obra del Señor. Entonces eso se ha visto, y pues lastimosamente eso es algo bastante grave. En este caso, la enseñanza de esta noche tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quiénes han oído hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo? Bien, entonces vamos a hablar en esta noche acerca de algo que realmente, aún es más, en este lugar pudiera ser que algunos tuvieran como opiniones contrarias. Sin embargo, el objetivo en esta noche es poder escudriñar la palabra de Dios, y hermano, que sea la Biblia, que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Entonces hay una pregunta en esta enseñanza, y es si se necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Esto es algo muy trascendental, y por eso les digo, esto ha causado divisiones. Es más, estos días hablaba con uno que fue pastor de nuestra iglesia y ya hoy en día no lo es, y él precisamente se dividió a raíz de esto. Y más adelante, cuando estén viendo el estudio, ustedes van a darse cuenta cómo la gente, a veces por una mente carnal, terminan diciendo lo que no tienen que decir. Entonces, esta noche vamos a hablar acerca de eso, pero yo antes de continuar, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué piensan ustedes al respecto? Sin embargo, pues no, tan solamente los pastores, voy a dejar que ellos no digan nada. Quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes de ustedes piensan que una persona necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo?
no necesita darme explicación. Solamente quiero ver la mano levantada de las personas que piensan que uno necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Levante la mano. Bueno. Ahora miremos las personas que creen que una persona no necesita recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Quiero ver la mano levantada. Creo que hubo una cantidad que no la levantó. ¿Ah? Bueno, parece que no hay opinión al respecto. Sí, sin embargo, sí se ve que hay como un silencio, o sea, como un, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Bueno, empezando, ustedes vieron que leí dos pasajes, porque que nos hablan del Espíritu Santo, pero que nos hablan de algo que es muy importante. Uno de ellos nos dice Dios, dice, vean, no se alabe usted en sus riquezas, en su fuerza, sino dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar, y dice, en entenderme y en conocerme. O sea, que Dios está interesado que nosotros lo entendamos. Desafortunadamente, hoy en día la cantidad de doctrinas que se han levantado es porque hay gente que no logra entender a Dios, no logran entender el propósito del Señor. Entonces, y el siguiente pasaje decía que como tú no sabes el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, dice, así ignoras la obra de Dios. Bueno, yo estaba mirando y es más, estaba escuchando un debate precisamente acerca de este tema, y me llamaba la atención porque cada quien defendía su posición. Entonces, hay las dos versiones, el que dice que no se necesita y el que dice que se necesita. Sin embargo, antes de pasar a tratar de desenrollar eso un poquito, nosotros necesitamos entender primero qué es el bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros miramos la Escritura, y vamos a ver si podemos pasar los textos, en Mateo capítulo 3, el verso 11, dice Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Qué dice ahí? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo que fue profetizado. En este caso tenemos a Juan profetizando que ese bautismo lo daría ¿quién? ¿Quién? El Señor Jesús. En Lucas capítulo 24, en el verso 49, dice la palabra, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1, el verso 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escuche que se está hablando no solamente de recibir el Espíritu Santo, sino que se está hablando ¿de qué? Del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ojalá usted subraye esa partecita, porque creo que lo que les ha causado a muchas personas la confusión es que nosotros no entendemos que esto es un bautismo. ¿Sí? Y que así como usted es bautizado en agua, ahora hay alguien que bautiza, y dice Juan el Bautista, que el que bautiza es el Señor Jesús. O sea, usted no puede pedirle a su pastor que lo bautice con el Espíritu Santo, porque el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor. En Hechos capítulo 3, el verso 33, bueno, en el capítulo 2 nosotros vemos que ellos recibieron ese bautismo. En el verso 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos capítulo 2, el verso 38, Pedro les dijo,
arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, o sea, ese bautismo, el don, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es algo que viene directamente de parte del Señor para nosotros. Nosotros tenemos que entender que en la era de la gracia, así como hay un bautismo en agua, hay un bautismo dado por Dios que es el bautismo del Espíritu Santo, y que nosotros debemos de buscar ese bautismo, ¿cierto? Sin embargo, pues ya aquí empiezan las complicaciones, porque hoy en día, y esta es otra doctrina que se ha levantado también, y es que cuando usted recibe a Cristo, entonces ellos dicen, usted el día que recibe a Cristo en su corazón, ese día usted está recibiendo al Espíritu Santo. Y hay gente que confunde y dice usted ya no necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque si usted recibió a Cristo, le dicen pues Cristo es el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? Y es más, ellos le citan Biblia al respecto. El pastor que les comentaba que se dividió, él precisamente hablaba acerca de esto. Y ellos decían, no, es que si usted le dice a la gente que tiene que recibir a Cristo, y ellos lo reciben a Cristo en el corazón, y usted después le dice que tiene que recibir el Espíritu Santo, entonces le dicen, eso es como si fuera dualismo, dicen ellos, ¿sí? Y es más, hay un versículo por allí en la Biblia, Efesios capítulo 1, que ellos lo citan también para defender esa posición. Estos textos son citados también por iglesias trinitarias que ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas. Entonces ellos le dicen a usted que usted recibe el Espíritu Santo el día que usted cree en el Señor Jesús. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 3, ¿cómo dice? ¿Quién de ustedes me colabora leyéndolo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro No. Efesios capítulo 1, verso 13. 13. Ah, 23. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire eso. Entonces ellos citan este pasaje que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Sí? Entonces lo usan para enseñarle a la gente que en el momento en el que usted recibe a Cristo, en ese momento usted está recibiendo el Espíritu Santo. Entonces que ya no hay más. ¿Sí? Sin embargo, realmente esto se da, hermanos, precisamente por nuestra forma de pensar. ¿Sí? O sea, y permítanme usar esta expresión, por nuestra manera a veces tan infantil de ver las cosas. De ahí que la Biblia dice que el hombre carnal, él no percibe las cosas del Espíritu, porque él no las puede entender. ¿Sí ven? Sabe que hay personas, respecto nomás de recibir al Señor Jesús, hay personas que no sé cómo se les cruza eso por la cabeza, pero ellos piensan de esta manera. Ellos piensan que usted en el cuerpo, más o menos por acá cerca del corazón, usted tiene una casita, ¿sí ven? Y en esa casita, dentro de esa casita hay una mesita, y hay dos sillitas allá cuadradas, y que esa casita tiene una puertica. Y entonces ellos le citan a usted Apocalipsis capítulo 3, verso 20, donde el Señor Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Entonces dice la persona, si yo ya abrí la puertica y el Señor Jesucristo entró, entonces ahora ¿para qué tengo que abrirla nuevamente para que entre otro si Él es el mismo Espíritu Santo? ¿Sí ven? Y eso se da, hermano, lastimosamente por nuestra forma tan infantil de pensar. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque empezando no estamos hablando, permítame cambiar el término de recibir a Cristo por aceptar a Cristo en la vida.
¿Sí? O sea, son dos cosas muy parecidas, pero si yo se lo hablo por aceptar a Cristo, usted me entiende más fácil. ¿Sí? Cuando el Señor llega a nuestra vida, lo que el Señor está esperando de nosotros no es que nosotros abramos una puertica y lo entremos y que Él se sienta allá. No, lo que Dios está esperando es que yo lo acepte a Él en mi vida. ¿Sí? O sea, es aceptar, aceptar a Cristo, es decirle a Cristo, voy a aceptar su palabra, voy a aceptar el señorío suyo en la vida mía. ¿Sí? Pero sabe que por nuestra manera de pensar, nosotros pensamos que era una casita allí, que lo que el Señor quería era entrar y sentarse allá. Y algunos, usted les pregunta si ellos ya recibieron a Cristo en el corazón, y ellos dicen, sí, yo, allá dijeron quienes querían recibirlo, y yo abrí la puertica, lo metí, lo dejé encerrado. ¿Ah? Y sigue viviendo de cualquier manera. ¿Sí? O sea, porque piensan que tener a Cristo, que recibir a Cristo, es meterlo a Él allá. Entonces, el Señor, obviamente, el Señor no es de eso que está hablando, sino de cuando Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, es como si nosotros lo tuviéramos a Él por fuera de nuestra vida. Le tenemos nuestra vida cerrada al Señor, y Él quiere hacer parte de mi vida. Y Él dice, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. O sea, yo voy a entrar a ser parte de su vida. ¿Sí? O sea, por eso las personas que todavía no son cristianas, déjame decirle que el Señor no está buscando un cuartico que está por allá en su corazón o yo no sé dónde. No, Él está interesado en entrar a ser parte de su vida. ¿Sí? O sea, que las decisiones que usted tome, las tome de la mano del Señor. Ahí sí se cumple, venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Dice, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué razón? Bueno, porque la vida cristiana es así. O sea, yo le doy al Señor, pero Él me da también. Él me comparte, Él me da de su divinidad, me da de su gloria, de su poder, pero yo le tengo que dar a Él también. Pero nosotros lo que pensábamos era que Él quería entrar a tomar tinto en esa casita donde había un yo pequeñito por allá metido. ¿Sí? Entonces, por eso el otro entiende que recibir el Espíritu Santo también es volver a abrir. No, el recibir el Espíritu Santo es un bautismo donde Dios lo bautiza a usted. O sea, hay algo que pasaba con los sacerdotes, y era que los sacerdotes eran ungidos con aceite, ¿cierto? El aceite se le derramaba en la cabeza y eso bajaba por todo el cuerpo. ¿Sabe qué hizo Dios con nosotros? No cogió aceite para derramarlo, sino que nos ungió, nos bautizó en su Espíritu Santo. O sea, es algo que va todavía más allá de lo que antes se tenía. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, olvídese, hermano, porque por eso es que nosotros interpretamos muchas cosas y las interpretamos al revés. Nosotros hablamos del mover del Espíritu Santo en la iglesia, y nosotros creemos que el mover del Espíritu Santo en la iglesia es los 15 o los 20 minutos que se dan después de la predicación en el altar. Hermano, nosotros desconocemos la obra de Dios. ¿Sí? El mover del Espíritu, cuando la iglesia anda en el Espíritu, no es que usted va a poner el Espíritu y anda. Vea, nosotros interpretamos mal. ¿Sí? A veces el culto está avivado y el que está dirigiendo le dice a la gente, no apague el espíritu. ¿Y quién está diciendo? No, cante más duro. O sea que en el momento que dejaron de cantar, el espíritu se apagó. ¿Ya? Más adelante vamos a explicar, algún día explicaremos eso mejor. Entonces, recibir el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que aceptar a Cristo como mi Señor, como el Señor de mi vida. El bautismo del Espíritu Santo es algo que Él lo hace conmigo. La evidencia de eso está en la Escritura. ¿Sí? Ustedes se encuentran que los apóstoles, ellos, después de que el Señor Jesús resucitó, Él les dijo, quédense en Jerusalén, porque yo voy a enviar la promesa. ¿Sí? Si recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo, imaginen que ellos estuvieron en el aposento alto, ¿cuántos días? No, pero ¿cuántos días? Eran 120 personas.
50 días. pero estuvieron 10 días. ¿Sí ven? ¿Qué significa? Que en los 10 días no habían recibido al Señor Jesús. No, ellos lo habían recibido, lo que ellos estaban esperando era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Entonces, y evidentemente eso sucedió el día de Pentecostés. Hechos capítulo 8, el verso 12, nosotros encontramos que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora escuche esto. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, allí usted se da cuenta que aunque ellos habían creído y aunque se habían hecho bautizar, dice la Biblia que todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Yo creo que la evidencia es más que suficiente. Hay diferentes posturas, les decía yo, y esta es la parte complicada, respecto a si es necesario que una persona reciba el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para ser salvo. Entonces nosotros encontramos gente en la iglesia que dice que sí es necesario y que alguien se puede arrepentir y se puede bautizar en el nombre de Jesús, pero si no recibe el Espíritu Santo y se muere, se va para el infierno. O sea, esa es la enseñanza. Y hay la otra enseñanza que dice: no, usted no necesita recibir el Espíritu Santo. Si usted se arrepiente y se hace bautizar, usted es salvo. Esas son las dos enseñanzas que hay en la iglesia. Y de hecho, pues esto ha creado mucha controversia, porque uno dice que no, el otro dice que sí. Y cada uno de ellos, pues tiene argumentos. O sea, no es que ellos lo están diciendo por decirlo. Por ejemplo, quienes creen que es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo, ellos citan los siguientes pasajes. Juan capítulo 3, verso 5. ¿Quién me colabora leyéndolo? Como yo encontré más rápido. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces usted encuentra allí que no naciere del agua y del Espíritu. Entonces dice el hermano: si ve, del agua el bautismo en el nombre de Jesús, y del Espíritu el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice: si no nace de los dos, no puede entrar en el reino de los cielos. Efesios 1:13, el versículo que el hermano leyó: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sucede que la palabra sellar, entonces ellos la interpretan, ese es un sello. Entonces le dicen: bueno, usted sacó todos los papeles, los tiene en regla, pero si a usted no le colocan el sello, usted no es aprobado todavía. ¿Sí? Entonces, en el bautismo del Espíritu Santo es un sello, y el que no tiene el sello, cuando el Señor venga por la iglesia, el que no tenga ese sello, no se salva. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, nuevamente el término sellar, para el día de la redención. Otro pasaje: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Este texto algunos lo han interpretado cuando Jesús dice: y os tomaré a mí mismo, es que Él derramó el Espíritu Santo sobre la tierra y luego Él recoge el Espíritu Santo, y todo el que recibe el Espíritu Santo se salva, y el que no, para el infierno. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora escuche esto: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces le dicen a la persona que se arrepintió y que es bautizada en el nombre de Jesús, le dicen: bueno, si usted no recibe el Espíritu Santo, usted todavía no es de Cristo. Y yo le pregunto, entonces, ¿de quién es? ¿Ah? Se arrepintió y se bautizó, y si no es de Cristo, ¿de quién es? Sí, bueno, más ratito miramos eso.
Mateo capítulo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta hermano, es muy fuerte. Y a ti, le dice Dios a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces ustedes han escuchado predicadores que hablan de que Pedro tenía las llaves y que en el aposento alto Pedro dio las llaves. ¿Y cuántas llaves dio? Dicen, dio las 3 llaves. Arrepentíos, bautícese y reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ellos dicen que en el cielo, la puerta del cielo tiene 3 chapas. Sí, hermano, o sea, una de ellas se abre con el arrepentimiento, la otra se abre con el bautismo y la otra se abre con el Espíritu Santo. Así que si usted llega ya solo con 2 llaves, se embala. ¿Ah? Yo le diría, pues espere a otro que traiga las 3 y que le ayude. ¿Ah? Sí, porque en la mentalidad, y permítame hermano usar este término, en la mentalidad infantil nuestra, nosotros creemos de que listo, me arrepentí, me hice bautizar, recibí el Espíritu Santo, soy salvo. ¿Sí? Le voy a decir algo, hay gente que tiene las 3 llaves, pero las tienen embolatadas hacia rato. ¿Sí? O sea que así usted diga, no es que yo me arrepentí, me hice bautizar, recibí el Espíritu Santo, que ya soy salvo. Bueno, hay que tener cuidado. Respecto a que no es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo, hay también algunas posiciones bíblicas. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, el verso 15, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces dicen ellos, desen cuenta que ahí no se habla del Espíritu Santo, del bautismo, sino que habla el que creyere y fuere bautizado, en este caso en el nombre de Jesús, será salvo. Entonces, esa es una posición. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hay un texto, Hechos capítulo 8, el verso 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió triste su camino porque no había recibido el Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a estar gozoso si todavía no es salvo? Entonces en ellos, si él siguió gozoso su camino y todavía no ha recibido el Espíritu Santo, es porque ya era salvo. ¿Sí ven? Y hay un texto más en Gálatas capítulo 4, el verso 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Sí ven? O sea que el Espíritu Santo no viene para hacerme hijo de Dios, sino que dice, ¿y por cuanto qué? Por cuanto sois hijos. ¿Sí? O sea que el Espíritu Santo es para aquellos que son hijos del Señor. O sea, no es que usted no era hijo y que ahora sí lo es. Entonces ahí tenemos nosotros pues también la argumentación de aquellos que piensan que no se necesita el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Entonces, muy seguramente que ustedes querrán saber cuál es el planteamiento mío respecto al tema, ¿cierto? La Biblia, el planteamiento. Exacto, y el que voy a dar a través de la Escritura. Cuando a mí alguien, y ustedes me disculparán y después lo vamos a estudiar, si usted no lo comparte conmigo, al menos escúchelo. Cuando a mí alguien me pregunta si es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo, ¿usted quiere saber qué respondo yo? ¿Ah? Yo le digo, depende.
Quizás usted quiere que diga que sí, pero sucede que yo lo veo más bien, o sea, cuando yo trato de entender la obra de Dios, yo digo, depende. ¿Por qué? Para nosotros poder entender esto de si el bautismo del Espíritu Santo es necesario para la salvación, nosotros tenemos que entender algunas cosas, que en realidad el problema que se ha dado es porque nosotros hay cosas que no las entendemos. Lo primero de ellos, yo quiero preguntarles, en la eternidad, ¿cuántos lugares hay? ¿Ah? Después de que usted se muera, ¿cuántas opciones tiene usted? ¿Ah? ¿3? Cielo, infierno, purgatorio, limbo. No, la Biblia me habla de que después de que usted se muera, solo hay 2 lugares destinados para usted. ¿Sí? Uno de ellos es ¿cuál? ¿Ah? El cielo, el que más nos gusta, ¿cierto? ¿Ah? Pero el otro lugar es el infierno. Entonces yo le pregunto algo, ¿para quiénes es el infierno? ¿Qué hace que una persona se vaya para el infierno? A ver, hermano. El pecador, ¿cierto? O sea, lo que me lleva a que en el juicio de Dios, Dios me diga, usted no es salvo, ¿qué es? El pecado, ¿cierto? Entonces la Biblia me habla, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, en la eternidad tan solamente hay 2 lugares. Y uno de ellos es el infierno, que es para el pecador, y el otro es el cielo, que no es para el que tenía las 3 llaves, sino seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí ven? Entonces los 2 lugares que hay es el cielo y es el infierno. Entonces algo que yo tengo que entender es que si a mí el pecado me lleva para el infierno, ¿para qué es el bautismo? ¿Cuántas personas aquí en la iglesia ya han sido bautizadas? ¿Quiénes son bautizados ya? Levante su mano. Le pregunto, ¿para qué es el bautismo? Quiero saber quiénes realmente creen en esta noche que el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Quiénes creen a esta palabra? ¿Ah? Bueno, entonces le pregunto yo algo. Y cuando usted se hizo bautizar, ¿cuáles pecados no fueron perdonados? Y si todos los pecados le fueron perdonados, ¿será que una persona que se hace bautizar y se muere, será que se pierde? ¿Ah? Dígame, en el juicio de Dios, Dios allá, colóquese un momento en el lugar de Dios, diciéndole a Dios a la persona, te voy a enviar para el infierno. Y dice, ¿y por qué? Te voy a enviar porque... No, porque usted no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, pero ¿de qué se me acusa? ¿Cuál es el pecado mío? Si acaso el bautismo no me los perdonó todos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos el problema en la iglesia de que hay personas a las cuales Dios les ha perdonado todos sus pecados, y el otro, como ya recibió el bautismo del Espíritu Santo y le tocó sudarla para recibirlo, y a él, como siempre le dijeron que se iba para el infierno y no recibe el Espíritu Santo, entonces él coge al que ya fue bautizado y le dice, no, a usted le hace falta todavía, y si se muere así, se va para el infierno. Entonces, como que nos es muy fácil señalar y nos es muy fácil decirle a la gente por qué se va a ir para el infierno. Sin embargo, yo les decía, nosotros tenemos que entender lo que es el bautismo. Bueno, el bautismo es para el perdón de los pecados. Es más, les explico algo que a veces la gente no tiene en cuenta, porque hay gente que dice, sí, yo puedo pecar hasta que me haga bautizar. Bueno, el bautismo
dice la Biblia que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, ¿cierto? Y yo le pregunto algo, ¿a quién es el que sepulta usted? ¿Usted sepulta a un vivo o a un muerto? ¿Qué tiene que hacer usted primero para antes de ir a sepultar a alguien? ¿Ah? Usted tiene que cerciorar que está muerto. ¿Ah? Usted no puede decirle a su abuelita, venga, acompaña allá al cementerio y nos vamos y coja el bus. ¿Ah? No, porque usted no la va a enterrar viva. Usted tiene que cerciorarse que la persona ya se murió, ¿cierto? Y nos ha pasado en la ciencia y nos ha pasado en la iglesia que se han sepultado gente viva, ¿cierto? Y se han enterrado personas que estaban en coma. Yo no sé cómo es que llama eso, que les da un ataque y quedan ahí y el médico cree que está catalepsia. Ustedes saben de eso. Son expertos. ¿Ah? Entonces los han enterrado y después se dan cuenta de que la persona la enterraron viva. ¿Sabe que así nos ha pasado en la iglesia? ¿Ah? Que hay gente que dice, no, es que yo todavía puedo pecar porque yo no me he hecho bautizar. No, es que usted se hace bautizar es precisamente porque usted ya no peca, ¿cierto? Porque usted ya murió al pecado y esa obra la hizo fue el Espíritu Santo en la vida suya, que el Espíritu Santo comenzó a hacer esa obra de transformación, ¿sí? Entonces ya como no peca, entonces ahora sí, el viejo hombre, ese hombre ya, o sea, se murió, no respira, no tiene pulso, hoy en día los cogen y los rajan y le sacan todo, como que dice, estaba vivo, ya se murió, ¿ah? Lo que necesitamos es probarte que está muerto, ¿sí? Entonces el bautismo es la sepultura y nosotros por el bautismo nos fueron perdonados todos los pecados, ¿sí? Yo tengo que entender esto, ¿sí? Sin embargo, ustedes escucharon que yo dije depende. ¿Por qué? Sucede que el bautismo tiene algo, y es que a mí me perdona todos los pecados. Y si yo me muero después de hacerme bautizar, no tengo ningún problema. Mis pecados fueron perdonados. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es si yo al otro día amanezco vivo. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque es que hay personas que creen que el bautismo, que cuando se hacen bautizar, al otro día ya no tienen ganas de pecar. El bautismo me va a quitar las ganas de pecar. Y es más, hay personas que se han bautizado y se han bautizado de esa manera. Dicen, no, es que uno, como en el bautismo pasa un milagro, entonces ya cuando yo salga allá, ya no quiero pecar. Pero los que nos hemos bautizado, nos hemos dado cuenta que al otro día la carne sigue deseando pecar. ¿Ah? Y leyeron ustedes en 1 de Pedro que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos da salvación, pero Él no nos quita las inmundicias de la carne. Santiago dice que cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Dice que no nos quita las inmundicias de la carne, sino que lo que el bautismo me da es un borrón de cuenta ante Dios, ¿cierto? Y me da una conciencia limpia delante del Señor. Entonces hay gente que dice, no, me va a hacer bautizar para no seguir pecando. No, el bautismo no le quitará las ganas de pecar. Entonces, como usted al otro día amanece vivo, el problema es ese, que usted está vivo y ahora usted va a tener que seguir luchando contra el pecado. ¿Sí ven? Y por eso dice Dios, yo quiero que ustedes me entiendan. O sea, que el problema no es tanto de que yo los limpie. El problema es que si yo no hago algo en la vida de ustedes van a volver al pecado. ¿Sí? Entonces ustedes se encuentran, y van a tener que saltearme aquí las horas por el tiempo. Ustedes se encuentran que Dios estableció dos pactos, ¿cierto? El pacto de la ley y el pacto de la gracia, ¿cierto? Entonces, están los dos pactos establecidos y ustedes saben qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo. Muy sencillo. Sucede que al pacto anterior, el que se hizo en el monte Sinaí, ese pacto es llamado el pacto de la letra también. Y ahora el nuevo pacto, el nuestro, es llamado el pacto del Espíritu. El problema con el pacto de la ley,
que es lo que también hemos tenido problemas con el adventista, porque el adventista dice usted tiene que guardar el sábado, y no, yo no guardo eso, y que ya no. Y entonces algunos pecan diciendo que la ley era mala. Entonces no, es que la ley no se debe cumplir, porque eso ya quedó abolido, el Señor lo quitó, eso era terrible. Sucede, hermano, que el problema no estaba en la ley era buena. ¿Ah? Pablo dice, la ley de la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí ven? O sea que el cambio de pacto no fue porque lo anterior fuera malo, sino porque dice Pablo, es que el problema no estaba en la ley. La ley es santa, la ley es buena, el problema era en mí. Porque Pablo decía, yo con mi mente o con el hombre interior, yo leo la ley de Dios y me deleito. Y yo digo, tan bonita. La ley de Dios, y usted pone a leer Éxodo, Levítico, Deuteronomio, tan preciosa. Pero usted, aunque se deleitaba, dice Pablo, que con mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, luego veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? O sea, el problema no está en la ley. No, el problema, dice Pablo, el problema está en mí, porque yo sé que la ley es buena, el problema es que yo no la puedo cumplir. ¿Y sabe qué es lo bonito que la ley tenía? La ley tenía los mandamientos, y estaban todos escritos ahí: no robarás, no esto, no lo otro. Y al final, había una pequeña cláusula que decía que si alguno cumplía todo, pero fallaba en un solo punto de la ley, se hacía culpable de toda esa ley. ¿Sí ven? Entonces alguien decía, bueno, yo no voy a fornicar, pero si codiciaba, era como si hubiera cometido todos los pecados. ¿Sí ven? Entonces a ese pacto se le llamó el pacto de la letra. ¿Sí ven? Y se le llamó el pacto de condenación. Ahora, ese pacto tiene su intención también, y era que Dios deseaba bajarle al hombre la arrogancia. ¿Cuál? Cuando Dios fue a hacer pacto con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se le retiró a Dios. Ustedes recuerdan que cuando Dios descendió, Dios quería hacer de todo Israel una nación de sacerdotes, pero el pueblo salió corriendo y le dijo a Moisés, le dijo, no, tranquilo, hable usted con Dios y dígale a Dios allá que todo lo que Él diga que hagamos, lo haremos. No, estamos votados, o sea, díganle que tan solamente nos mande la listica. Y Dios dijo, ¿quieren la lista? No hay ningún problema, se las envió. Y cuando ellos la recibieron, se dieron cuenta de que esa ley era demasiado grande para ellos. Y que ellos, aunque se deleitaron en la ley, tenían una ley en sus miembros que no les permitía guardarla. Entonces, cuando usted mira por qué se cambió la ley, que es más, lo que se cambió fue el pacto. Porque algunos dicen, no, es que ya no hay mandamientos. Hermano, los mandamientos pasaron. Y si usted piensa que la ley se quitó porque era muy drástica, déjeme decirle que la gracia es todavía más drástica. Porque el Señor cogió la ley y la reformuló. Y si usted piensa que la hizo más fácil, lo que la hizo fue más complicada. Antes ellos guardaban el séptimo día. Hoy nosotros, todos los días. ¿Sí? ¿Oíste que fue dicho? Entonces, y Dios cogía y reformulaba, y en vez de ponerla más suave, la ponía más complicada. Pero todo esto será basado en Ezequiel, capítulo 36, el verso 25. Allí ustedes van a encontrar el porqué en este nuevo pacto, aunque se cambia la ley, y aunque hay cosas que ya no las tenemos, pero ahora sí funciona, el pacto sí funciona. Dice Dios, alguien que me colabore leyendo verso 25. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Esperaré sobre vosotros. No. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos.
y los pongáis por obra. Entonces, para tratar de cerrar, este nuevo pacto, el pacto del Espíritu, funciona ¿por qué? Dice Dios, yo voy a esparcir agua limpia, o sea, yo le puedo dar primero una limpieza exterior, pero luego dice, le voy a quitar de su carne ese corazón de piedra, y esa es la obra que Dios hizo en nosotros. Por eso es que el cristiano antes era duro y ahorita ya no lo es, ¿cierto? Entonces dice, voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra y le voy a dar un corazón de carne, un corazón sensible. ¿Sí ven? Y cuando ya Dios hace en la persona la transformación, hermano, Dios entiende que nosotros no tenemos la capacidad para guardar sus leyes. Dios sabe eso. O sea, porque es que, vean, el objetivo de la ley de Dios, yo no sé si ustedes ya lo entendieron. El objetivo de la ley no era ser como Moisés, no era ser como Aarón, no era ni siquiera ser como David, como Pablo. El objetivo de la ley era ser directamente como Dios. ¿Ah? Seréis perfectos porque yo soy perfecto. Seréis santos porque yo soy santo. ¿Ah? ¿Y usted cree que es fácil? Bueno, sin imitar a otro, por ahí hay los mismos que ellos van imitando, pero imitan lo externo. Pero ¿será que es fácil imitar lo que es alguien? Vean, hay esposos que quieren que la esposa haga como ellos son. Los padres quieren que sus hijos actúen también. Bueno, pero imitar a otra persona es muy difícil. Pero en este caso, Dios lo que nos está pidiendo no es que imitemos a un hombre, nos está pidiendo que lo imitemos a Él y que seamos santos como Él. Entonces Dios ahí es donde entiende que yo no tengo las capacidades. Pablo dice, miserable de mí. O sea, porque el problema está en mi cuerpo. Entonces dice Dios, yo voy a esparcir agua, lo voy a limpiar, lo voy a santificar, pero como yo sé que el problema es que ustedes no pueden, dice Dios, voy a poner dentro de ustedes mi espíritu y yo voy a hacer que ustedes anden en mis estatutos. ¿Sí? No, porque es que si ser como Dios era complicado, era porque Dios estaba por fuera. La ley era un decálogo que estaba enfrente mío y que me decía cosas, pero no hacía nada por mí. Pero en el pacto del Espíritu, Dios dice, no, yo me voy a meter dentro de ustedes. Yo voy a meterme allá, y cuando yo esté dentro, las cosas son distintas. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, el problema acá no es si la persona se murió. Si la persona fue bautizada, hermano, la persona es salva. Usted no me puede andar juzgando, no, que se ve para el infierno, pero dele alguna razón. A menos que usted no crea que el bautismo es para el perdón de los pecados. Pero lo que la persona sí tiene que entender es que ella fue perdonada, pero si al otro día está viva, la Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces alguien dirá, hermano, y si yo soy santo sin recibir el Espíritu Santo, yo le digo algo, le doy una pequeña pista por ahí. Si nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, y a veces nos queda de para arriba como se dice, yo digo, ¿cómo será aquella persona que todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Entonces el bautismo del Espíritu Santo no es un sellito allí que ya, quedó salvo y esta obra quedó terminada. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo es un comienzo en la vida de la persona, donde Dios va a comenzar antes una obra, un ministerio dentro de esa persona, y ya, hermano, queda para analizar lo que son los dones, lo que son los ministerios, lo que es el obrar del Espíritu Santo, porque tan solamente estamos viendo como la introducción de lo que el Espíritu Santo piensa hacer. Pero les digo algo, nosotros nos equivocamos, porque nosotros pensamos que el día que recibe el Espíritu Santo, completito. Hermano, allí tan solamente estamos empezando a lo. Colóquese en pie. Vamos a darle gracias al Señor. No sé si más adelante podemos continuar, pero que el Señor nos ayude, hermanos. Que nosotros entendamos, empezando, que sin Él nada somos. Vea, usted entiende esta doctrina y usted empieza a entender cosas. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya es Cristo en mi vida. ¿Ah?
Es Dios el que produce así el querer como el hacer. O sea, vea, hay gente, les digo algo, hay gente que tienen el bautismo del Espíritu Santo y que están andando torcido y que se cuelgan allí, pero realmente es porque todavía no saben para qué se les dio ese poder. Todavía no saben para qué se les dio el bautismo del Espíritu Santo, pero si usted logra entenderlo, usted va a dejar que Dios empiece a hacer que su vida espiritual crezca. Pidámosle al Señor en esta hora que nos ayude, que nos dé entendimiento y que nos permita siempre guardar su palabra. Señor Jesús de Nazaret, invocamos tu nombre en esta hora, oh Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.